Pulso económico del viernes, que como es tradicional empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro índice al IBEX 35. Termina la semana con subidas no muy importantes, 0,68%. El índice general, esto sí que es interesante, 9.495,0, es decir, al filo de los 9.500. Algunos valores han aprovechado hoy las circunstancias, es el caso de Solaria, la que más sube, 3,10 arriba, es el caso de Ferrovial, que por cierto hoy empezaba a cotizar también en Holanda, 2,18 arriba, es el caso de Iberdrola, 1,98 arriba. En el lado de los que han tenido peor ejecutoria, la que peor, Fluidra, que se deja en la sesión 1,17, en segundo lugar Meliá, 1,16 abajo y en tercer lugar Mafre, 1,02 abajo. Bien, ya a continuación les vamos a adelantar algunos de los temas que trataremos aquí en esta mesa de debate económico con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestro barandilleo a través de los temas que desde luego hoy son noticia, tendremos que hablar del Euribor. ¿Por qué? Porque el Euribor ha alcanzado ya 4%, eso no pasaba desde el 2008. Los expertos no creen que vaya a subir mucho más, pero bueno, expertos tenemos en esta mesa para que nos opinen sobre esto que amenaza pues, a unas 600.000 familias en España. Y en segundo lugar hablaremos de los precios del IPC en la eurozona. Ya saben que el dato adelantado fue del 6,1% interanual y aquí vamos a comentar luego el definitivo. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Doña Mamen Fernández, bienvenida. Muchas gracias. Portavoz de Ahorro. Yo les decía que hoy íbamos a hablar del Euribor, del comportamiento del Euribor, de la traslación del aumento de tipos y así lo vamos a hacer y ella será quien nos guíe en ese territorio. Don Kevin Koch, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un placer. Director de inversión de Citizens y bueno, vamos a empezar. Empiezo por usted, si le parece bien, porque quiero comentar el desarrollo de una bolsa que nos deja a las puertas de los 9.500 hoy. Hoy hemos visto la cuádruple hora bruja que pasaba un poco sin pena ni gloria, la verdad, ¿no? ¿Cómo lo ve? Bueno, la verdad es que ha sido un año tremendo para lo que son las bolsas europeas, ¿no? Ya veremos a ver el recorrido que tienen, pero desde luego la subida de tipos de momento no está afectando a la bolsa. Todo es evidente que lo que marca es que la economía ha sido mucho más resiliente de lo que se esperaba. No se sabía qué es lo que iba a ocurrir cuando se subieran los tipos de intereses de manera tan abrupta como se han hecho. En Estados Unidos del 0 al 5 en menos de, bueno, estamos hablando de prácticamente 12-13 meses. Y en el caso europeo, que hemos tardado un poco más, pues seguimos esa senda, ¿no? Y la resiliencia económica de momento no está haciendo que, esos temores, ¿no?, iniciales pues estén impactando en la bolsa, ¿no? Y ya veremos, pero desde luego de momento en lo que va de año, pues un año tremendo para la bolsa y sobre todo para el IBEX 35, donde está liderando las bolsas europeas. Bueno, el Banco Central Europeo volvió a subir los tipos, 0,25 arriba, 4% el índice general. Eso supone pues implicación para empresas y también implicación para los ciudadanos, específicamente en cuanto al Euribor, una implicación de la que hay que vivir preocupados. Bueno, al fin y al cabo la vida se está encareciendo y sobre todo para aquellas personas que tienen una hipoteca a día de hoy variable o para aquellas personas que necesitan contratar una nueva hipoteca. Es más, vemos la reacción del Euribor, ¿vale?, ante el anuncio de ayer que ha llegado hasta el 4,02%, ¿vale?, un dato diario que no veíamos desde noviembre del 2008. Es decir, la media en junio va a estar en el 3,92%. O sea que esta subida del 4% sí debe afectar y sí debe preocupar a esas familias que ahora tengan que revisar su hipoteca en junio, porque su cuota se va a ver elevada significativamente. ¿Y para las empresas e inversores? ¿Qué implicación tiene? Las subidas de tipos son negativas. En general, es decir, ¿no?, recordemos que la razón por la que uno sube tipos de intereses es para ralentizar la economía, ¿no? Es decir, lo que estás haciendo es intentar que haya menos actividad económica y eso desde luego no es positivo para nadie que busque empleo, para alguien que quiera invertir, etcétera, etcétera. Es verdad que es positivo para los ahorradores, que también hay ahorradores que tienen sus cuentas corrientes que ya
que ya no nos acordábamos de lo que era recibir algo en la cuenta corriente. O deuda, o letras. Pero el problema, exacto, y con todas las alternativas que son, sobre todo la renta fija, el potencial que tiene en los próximos años, pero la realidad es que principalmente lo que hace es que con el problema hipotecario, pues luego se encarece, y si antes pagábamos algo, pues ahora es por 2 o por 3, ya dependiendo de qué tipo o exactamente qué contrato tengamos. Y desde luego por el lado de las empresas, pues una empresa ahora mismo no va a acometer una inversión teniendo unos tipos tan elevados, y sobre todo vía deuda, ¿no? Entonces estamos en un momento crítico en los que aún no se ha hecho ver, porque no recordemos que los tipos de intereses tardan un tiempo en llegar a la economía real. Se estima que es entre 6 y 12 meses, y evidentemente ha habido un proceso gradual de subidas de tipos, ¿no? Entonces veremos en los próximos meses, pero desde luego no augura que haya una actividad económica desde luego expansiva, ¿no? Veremos si por lo menos nos quedamos como estamos, ¿no? Eso yo creo que es lo más positivo que pueda haber, y que la inflación siga su curso hacia abajo. Manuel Fernández, decía usted antes que el Euribor ya está en el 4%, incluso ha roto esa barrera, pero los expertos creen que no va a subir mucho más. Le pregunto, ¿usted comparte esa impresión? El número de familias en peligro por el incremento del Euribor. Estamos hablando de 600.000. ¿Está de acuerdo con esas dos cuestiones? Sí, aproximadamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos meses estamos viendo que la curva del Euribor está teniendo una tendencia de aplanarse, ¿vale? Eso sí que es verdad que es una gran noticia para aquellas familias que tengan una hipoteca de préstamo variable. También es cierto que estamos dentro de una normalidad, ¿vale? Llámese normalidad, que este índice lo que hace es que de un mes a otro puede subir o bajar un 0,1, un 0,2. Lo anormal es lo que hemos visto estos últimos 15 meses, de subidas hasta un punto de un mes a otro. Entonces, sí que es verdad que creo que nos vamos a mantener en verano en un 4%, ¿vale? Vamos a mantener o controlar la inflación a corto o medio plazo, y si esto pasa, sí podemos empezar a pensar en una bajada de tipos, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta que todavía nos queda una reunión del Banco Central Europeo, ¿vale? A final de julio, y estaremos pendientes a ver qué decisiones toman sobre los tipos. ¿Algo que añadir sobre...? Sí, Lagarde lo ha dejado bastante claro. El trabajo no está hecho. La inflación, es verdad que dabas el dato antes del 6,1%, pues está claro que van a seguir subiendo tipos. El problema no sabemos cuánto, pero yo creo que las probabilidades han subido después de sus palabras, que han sido muy contundentes. Lo opuesto que lo que han hecho en América, en Estados Unidos, por parte de Powell, y entonces pues lo que se espera es que suban al menos otro 0,5%. Eso es claro, en las dos próximas reuniones. Apoyándose en unos datos del IPC de la eurozona, hablábamos antes del adelantado, vamos a hablar un poco del definitivo. Es el 6,1, es el último dato que conocemos. Y es cierto que si uno ve lo que es la evolución de la inflación general, que eso es de lo que estamos hablando, es decir, incluyendo todo tipo de activos o de alimentos, de energía, de petróleo, etcétera, etcétera, y sí que vemos que estamos lejos de ese 10,7, si no recuerdo mal, en octubre del año pasado, ¿no? Y es verdad que además es bastante lineal, es como si fuera, pues, oye, pues todos los meses bajando y bajando, ¿no? Pero recordemos que estamos lejos de lo que se supone que es la norma, ¿no? Que es un 2%, que es lo que se fija en los bancos centrales a priori como objetivo, ¿no? Entonces, pues... Con una subyacente que no hay manera La subyacente, que esa no hemos hablado, sigue estando, es verdad que ha bajado, pero estamos en el 6,9, ese es el último dato que conocemos. Ahí sí que no se ha bajado tanto, porque los máximos estaban alrededor del 7,5, por lo tanto estamos en el 6,9, y es precisamente la subyacente en la que se centran los bancos centrales para fijar política monetaria, porque excluye aquellos elementos como por ejemplo energía, ¿no? Pues que no están en el control por parte de los bancos centrales, ¿no? El hecho del petróleo, etcétera, etcétera, y gas natural, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que el Banco Central Europeo, como ha dicho su presidente Lagarde, pues sigan subiendo tipos de intereses y que por lo tanto tenga un impacto negativo en el Euribor, por lo menos a corto plazo. Ya, hay una peculiaridad en cuanto al comportamiento del IPC en la zona euro, en aquellos países que no han reducido la fiscalidad de un menú importante de alimentos, y es precisamente el grupo alimentario. España comparte, por ejemplo, con Alemania o con Francia un problema con los precios alimentarios, porque están creciendo en casi todos los países donde no han aplicado rebajas fiscales importantes. Aquí se aplicó una, pero a productos alimentarios muy baratos, muy comunes, pero muy baratos, y dejó aparte pues carne, pescado, conservas y tal, con lo cual pues ahí estamos, en el 12% de crecimiento interanual de
del grupo alimentario. Es muy difícil bajar la inflación desde el punto de vista del gobierno con medidas quirúrgicas y sobre todo vía fiscal. Es muy improbable, eso no se conoce en casos de éxitos que han tenido lugar en la historia. Y entonces, pues bueno, lo único que podemos esperar es que al final los bancos centrales suben tipos de intereses para lo que es reducir la demanda agregada, que es realmente que eso es lo que conocemos, que tiene un impacto, pero también Lagarde ha sido clara de que uno de los aspectos importantes a entender es que si nosotros seguimos subiendo salarios y evidentemente no se ha llegado a un pacto de rentas como se hizo antiguamente, ¿no? Eso seguro que sí, tú te acuerdas de ello, ¿no? Mejor que yo, ¿no? Y entonces ahí está el problema, ¿no? El problema es que si siguen subiendo salarios al 5, 6, 7% y seguimos manteniendo el mismo nivel de gasto, es muy difícil que controlemos la inflación. Sí, sí, eso de forma que afecta a toda la zona euro. Y la inflación es probable que entonces pues esté más elevada durante más tiempo. Mame Fernández, vamos a ver, para quienes tengan una hipoteca a tipo variable referenciada con el Euribor, se van a ver afectados con unas cuotas mensuales mucho más elevadas. ¿Cuánto en promedio? Más o menos en promedio a lo mejor podemos calcular unos 250 euros mensuales, ¿vale? Que esto son 3.000 aproximadamente al año. 3.000 al año. ¿Vale? Es una cantidad bastante elevada y hay que considerar buscar alternativas. Ahora, la única solución o la mejor alternativa sería mejorar nuestra hipoteca. Al fin y al cabo, mirar y preguntar siempre es gratis y no siempre te puedes quedar con lo que tienes actualmente. ¿Y usted recomendaría intentar pasar a un tipo fijo en estos momentos? En estos momentos depende un poquito del perfil, ¿no? Porque hay perfiles conservadores que siguen aferrándose a ese tipo fijo, pero ahora mismo el negocio está en las hipotecas mixtas, ¿vale? Hipotecas de 5, 10 o 15 años que pueden ser conservadoras, depende la duración que quieras darle, y es un tramo bastante interesante, ¿vale? Estamos hablando a lo mejor de ese tramo fijo por debajo del 3%, en torno al 2,5 aproximadamente. Bueno, don Kevin, vamos a ver, el fondo estadounidense I-Squared ultima una OPA sobre la española A+. Tienen previsto un ahorro de 2.000 millones de euros para comprarla y valoran la compañía objeto de la operación en unos 1.400. El resultado ha sido que se ha disparado en bolsa un 11%. Movimiento clásico en la bolsa. Una vez que se anuncia un precio, pues evidentemente la bolsa sube precisamente para alcanzar ese precio. Veremos, evidentemente hay otros dos players, otras dos empresas que pudieran entrar en la puja, lo desconocemos, sabemos que el precio que se rumorea, que si no recuerdo mal se ha anunciado esta mañana en una revista financiera, pues estamos hablando del 1,5 por acción, ¿no? Entonces veremos a dónde vamos. Pero es verdad, estaría valorando la empresa en torno a los 1.400 millones con la deuda a 2.000 millones y ahora entramos en un periodo de ver cuánto quieren los demás empresas si quieren participar en esto, ¿no? Es muy difícil saber exactamente el precio y desde luego... ¿Qué le parece 1,5 por 1,5 por acción? ¿Qué le parece? Bueno, nosotros no vemos empresas individuales, entonces es bastante complejo. Yo no puedo introducir... A mí lo que sí me parece oportuno es que en estos momentos es una cuestión ya de esperar. Es una cuestión de esperar. Yo sé que hay analistas, sobre todo por la parte del value, que sí que han mirado estas acciones y que ellos determinan que la acción es bastante barata, a 9,5, y que desde luego ellos no creen que deberían llegar a un precio más elevado, pero bueno, también es verdad que ha subido la acción un 40% en lo que va de año, más o menos. Por lo tanto, se ve complicado. Me he quedado un tanto perturbado con los 3.000 euros anuales. Vamos a ver, entonces alguien que pues está pagando o estaba pagando en junio del año pasado 625 euros, ahora estará en 876 y muy preocupado en que se pueda poner en 900 dentro de un mes, ¿no? Exacto, sí, como te comentaba, o sea, ejemplos fáciles, hay hipotecas que el año pasado pagabas a lo mejor 544 euros y ahora este año pagas 789, ya estamos viendo esa diferencia, o hipotecas de 300.000 que sí que pagabas 1.088 y ahora pasas a pagar 1.578 aproximadamente, y ahí sube 500 euros, entonces sí que es un punto de reflexión, ¿vale?, con esta revisión que tendrán las personas en junio, de poder optar a cambiarte, como ya decía, a este negocio que son las hipotecas mixtas ahora mismo. Vamos a ver, don Kevin, Grifols. Grifols parece que, ya lo anunciábamos ayer, va a refinanciar la deuda el año que viene y va a utilizar para ello la venta de buena parte de su negocio chino. ¿Qué opina usted de Grifols? A mí me parece una cosa bastante lógica.
el hecho de intentar, obviamente, en un periodo además en que la deuda cada vez se encarece más. Es decir, si en los últimos 10 años tener deuda, pues, entre comillas, nos ha salido gratis, pues tener 9.000, y creo que es en exceso de 9.000 millones lo que tiene de deuda, pues eso lo que hace al final es una reducción instantánea, ¿no? De 2.000 millones en el caso de que sean capaces de reducir o vender parte de esa filial china que tienen en la economía asiática. Para mí la cuestión es cómo ser capaces de reducir la deuda, vender ese accionariado y seguir manteniendo esa presencia en China, porque sigo pensando que para ellos es un negocio o un sector estratégico de futuro, ¿no? Mamen, cuéntame, ¿cómo es el comportamiento de las entidades financieras, los que dan los créditos hipotecarios? Entiendo yo que estarán, digamos que, tirando a favor de las hipotecas variables, y entiendo que pues habrá, los clientes lo que querrán serán mixtas o fijas en estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre una entidad bancaria va a tirar más por una hipoteca mixta o por una hipoteca variable. Al final sí que estamos viendo en variable que los perfiles no son tan conservadores, a lo mejor un perfil más inversor o una persona que cree que en un muy corto plazo va a amortizar la hipoteca y sí se puede cantar por una hipoteca variable. Estamos viendo diferenciales incluso el 0,1, que es imposible mejorar esos tipos. Contraposición, ya te digo, en hipotecas fijas nos vamos a tipo de interés del 3% en adelante, entonces no son nada competitivas. Ahora mismo lo que compete son las hipotecas mixtas y es un gran descubrimiento. Hace un año nadie demandaba ese tipo de producto ni solía preguntarse por él. ¿La mayor parte de los bancos ofrecen hipotecas mixtas o todavía es un producto Todavía es un producto que pues, es novedoso, hay de todo. Hay que ir a buscar especialistas para que te aconsejen bien, porque si no, esto hay bancos que están se han quedado un poco atrás en lo que ofrecen a los clientes. Y ahorro, ahí les aconsejarán para que vayan a la hipoteca en el mejor resultante para ustedes. Bueno, vamos a ver qué esperan ustedes de la banca en este entorno de tipos. Hoy, por ejemplo, en bolsa, el sector bancario, que es la chicha, lo mollar de la bolsa española, pues han estado muy discretitos a pesar de la subida ayer de tipos del Banco Central Europeo. Pues llevan un año tremendo los bancos y si lo pensamos llevan prácticamente una década sufriendo un problema crónico en el que no tenían ese diferencial. O sea, recordar a todos que al final un banco en su forma más tradicional, en su estructura más tradicional, lo que tiende a hacer es coger pues esa cuenta corriente que todos los clientes tienen, les pagan un tipo de intereses pues más bajito y después lo que hacen es evidentemente dar hipotecas unos tipos más altos, ¿no? Y entonces pues ganas ese diferencial entre lo que yo te pago a ti en el depósito y lo que es la hipoteca pues a 20 años, a 30 años, porque evidentemente pues tardamos tiempo en pagarlo, ¿no? Y es ese diferencial y eso no ha existido en la última década, precisamente porque los tipos estaban tan comprimidos que los bancos no ganaban ese margen tipo de interés como se suele llamar en la banca, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora? Que evidentemente con los tipos de interés más elevados pues sí que hay un diferencial. ¿Cuál es el problema? Que si se hace de manera muy abultada, muy intensa, muy abrupta, pues llega un momento en el que, como decía anteriormente, al final lo que se busca con un tipo de interés tan intenso es para la economía. Si paras a la economía, pues llega un momento en el que hay impagos, llega un momento en el que la gente no compra hipotecas porque ya no se puede permitir una casa al 4%, pero sí se lo podía permitir al 1%, y entonces ahí los bancos ya no es tan buena proposición como parecía al principio, ¿no? Porque en una recesión teórica, pues los bancos no les va bien, les va todo lo contrario, les va mal, ¿no? Porque la gente consume menos crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de momento han tenido un año tremendo y si los datos económicos siguen estando tan resilientes, de luego les va a ir bien. Si las cosas no van tan bien y realmente algo se rompe, como vimos, por ejemplo, con los bancos estadounidenses, ya parece que ya ha pasado meses, pero hace 3 meses, hace nada, pues hubo tres bancos que evidentemente, por razones muy específicas y muy coyunturales, es decir, nadie debería pensar que el caso español, el caso incluso europeo, no es así, porque no es así, ¿no? Es muy único y específico para el caso estadounidense, ¿no? Pero desde luego ahora mismo los bancos están viviendo un momento fenomenal, ya veremos cuánto tiempo dura. Y sobre las consecuencias del alza de tipos sobre el mercado inmobiliario. Lo voy a preguntar a los dos. Empiece usted. Sobre el mercado inmobiliario, los tipos de intereses siempre son negativos. El Banco Central Europeo, recuerdo haber leído un estudio hace 6 o 9 meses en los que cuantificaban cuánto era cada tipo de intereses que subías en la economía, el impacto que tenía en precios, eso es en cuanto a precios de vivienda, y dijeron que era alrededor del 9%. Es decir, cada un tipo de intereses que subas. Evidentemente,
es muy difícil saberlo porque no es lo mismo ir del 0 al 1 que del 2 al 3 que del 4 al 5, pero te da en cuanto a lo que es la historia, lo que son los datos económicos, lo que los analistas del Banco Central Europeo nos vienen a decir es que a medida que va subiendo el tipo de intereses afectas al encarecimiento de lo que cuesta el crédito, la deuda, y por lo tanto habrá menos gente demandando ese bien y por lo tanto los precios deberían bajar. Ahora bien, depende de cada zona geográfica, no es lo mismo un mercado que otro, el español no tiene nada que ver con el alemán, de hecho hay en zonas europeas que ya se están viendo caídas de precios, mientras que en España, desde luego, no se están viendo caídas de precios, y como vimos en la crisis financiera, aquellos que recuerden ese momento, pues en el 2008-2009, en Irlanda y en Londres, pues en Inglaterra, disculpa, en Reino Unido, cayeron un 30-40% en un año, y en España hasta el 2012, 3 o 4 años después, ni siquiera habían caído, ¿no? Entonces hay mucha cuestión coyuntural, pero desde luego no es bueno para el mercado. Mami, vosotros tenéis el termómetro definitivo. ¿Hay más o menos escrituras? ¿Hay más o menos hipotecas? Y sobre todo, ¿cómo va la cosa en los precios? Sí que es verdad que se ha notado un incremento en las subrogaciones o cambios de hipoteca, ¿vale? Porque la gente al final ha sido realista y ha visto cómo le está subiendo la hipoteca, pero en compraventa de vivienda se ha notado una bajada importante. ¿Vale? A lo mejor estamos tirando ahora mismo más de obra nueva, porque al final se compraron sobre plano hace 2 años y se van a vender igualmente, pero sí que hay una caída importante. También, como ha dicho él, que suba el precio de la vivienda o que no baje aquí en España, lo que hace es te sube el tipo de interés y a la persona le afecta el ratio de endeudamiento, porque no puede afrontar una cuota que antes era 500 y ahora puede ser 800 euros. Entonces sí que está bastante complicado. ¿Y los precios? ¿Y los precios? Siguen subiendo. Siguen subiendo. Sí. Siguen subiendo. ¿Ves? Bueno, Kevin, tenemos que hablar tú y yo de Iberdrola, porque Iberdrola está retando al gobierno a propósito de las alzas de impuestos. Dice hoy uno de sus directivos importantes que pagan más que el beneficio. ¿Cómo ves este valor? Iberdrola tampoco está tirando demasiado, ¿no? Bueno, Iberdrola es un clásico del IBEX 35. Yo creo que se ha sido un inversor en los últimos 20, 30 años. Yo creo que recuerdo incluso mi madre en los años, hace décadas, yo creo que probablemente lo ha tenido. O sea, creo que cualquiera de nosotros que ha querido un dividendo, pues Iberdrola ha estado en esa cartera. Y sí que es cierto que está teniendo pues, un periodo, al final no deja de estar en un mercado muy regulado, en el que realmente se compite, pero no se compite de una manera pues, abierta y desde luego, pues, como hemos sabido, tiene el gran problema de lo que hemos sufrido todos, ¿no? Con el problema de la electricidad, pero yo creo que su comentario iba más por algo que el gobierno ha dicho antes y entonces por precisamente... El impuesto eléctrico. Exacto, ¿no? Por el hecho de que si no están haciendo lo suficiente y que deberían, si no recuerdo mal, que deberían subir los impuestos a todas las empresas. Y entonces, claro, ahí es donde ya entramos en el debate de si el gobierno, recaudando más, es capaz de hacer que nuestra energía se abarate o precisamente debemos empujar o impulsar a las empresas para que inviertan más, ¿no? Para que nosotros tengamos pues, unos costes energéticos pues más bajos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta, no el hecho de si pagamos más o pagamos menos, ¿no? Sino qué vamos a hacer para que los costes energéticos en la próxima década sean menores. Por cierto, que hay un dato macro que no podemos obviar, lo digo más que nada pensando en ustedes. España está entre los 4 únicos países de la OCDE con un Producto Interior Bruto que aún es inferior a la situación anterior a la pandemia. Eso no significa. Pues es un drama, o sea, no se me ocurre otra manera de describirlo. Hay otros países que ya llegaron a pre-COVID pues hace un año, en Estados Unidos ya pues hace bastante, y en la zona euro también, y bueno, eso dice de alguna manera la debilidad que tenemos y la dependencia que tenemos a ciertos sectores, sobre todo el turístico, ¿no? Donde evidentemente como han tardado... Que este año bien, el anterior bien, pero han tardado ¿sí? más. Entonces, precisamente como tenemos, pues bueno, tenemos dividido la economía en ese tipo de sectores, pues claro, nos cuesta más hasta que evidentemente pues viene el turismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ser optimistas también y pensar que dentro de no muy poco ya estamos a punto de alcanzar el PIB anterior al COVID. Bueno, esperemos que sí. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento
a ustedes dos por su presencia en el programa y también por sus opiniones, sobre todo por ellas, por sus opiniones. Y a ustedes también agradecerles su interés por el programa, su paciencia y el esfuerzo de ponernos cada día a las 7 de la tarde. Pero eso tiene premio, porque no para ustedes, pero sí para los que nos ven a través de la televisión. Vamos a publicidad y a la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política, que ya saben que es río revuelto, eso está clarísimo, se acercan las elecciones, así que, en fin, cada día una nueva.